Óscar Ferrato, bienvenido. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás, en Nueva York o dónde andas? No, estoy en Phoenix Ah, ahorita. en Ayer Phoenix. llegué de Nueva York. Anda, ¿cómo te fue Mu- el Muy buenos maratón? días. El maratón de Nueva York pues, fue una lección de humildad. eh, condiciones, de, condiciones de clima difíciles, muy caliente para correr un maratón y húmedo, pero logré terminar, no con el tiempo que esperaba, pero siempre terminar un maratón parado y corriendo, pues es buena noticia, No, por y sobre supuesto. todo por este especial porque lo corrí junto con mi hijo, y mi hija María Belén nos estaba esperando en la meta, entonces una gran experiencia. No, pues qué regalote, Eh, maestro. Felicidades. Qué gran sí, no, ejemplo. Qué gran ejemplo, exactamente. Correrlo ya es ir así que, oye, pero estaba que muy caliente en estas temporadas, octubre, noviembre, ya está haciendo frío en Nueva York. ya está haciendo frío, es el maratón más caliente en la historia de Nueva York. Sí, sí, sí. De los 51 maratones que se han corrido en maratón, tuvieron las temperaturas más cálidas. Los clasifican con banderas, y estaba en bandera amarilla, que con una pues, precaución de que se corriera más despacio, lo cual pues es más fácil, y que se cuidara mucho la hidratación. Afortunadamente, ¿A cuánto pues la estaba la mayoría de temperatura? la gente terminamos. Estaba más o menos a 24 grados, con 24. 90% de humedad. Pues sí, sí estaba, porque octubre ya es frío allá, andas con una chamarrona y noviembre ni se diga, entonces, pues sí, Sí, pero qué bueno, que lo más importante, pues volvemos a lo mismo, calentamiento global, sí, eh, sí, volvemos, la experiencia vale la pena. sin duda. La experiencia vale la pena y es una gran ciudad y además es el maratón más grande del mundo, ¿no? 50 y tantos mil gente salimos a correr y, Órale, y, pues sí, qué y regalote con tu hijo, afortunadamente, y con tu hijo, qué buen regalo, y que lo sí, no es terminaste un aquí. regalote, ¿Cómo no? pero bueno, Eso son las ya, grandes cosas de la vida. ¿Qué nos tienes, mi así es, eso estimado? es lo importante. Así es, La familia es lo importante. totalmente. Primero la familia. A ver, ¿qué nos tienes? Sí, Adelante. sí, y regresando a los temas cotidianos, hoy quiero comentar de dos cosas que están ligadas entre sí. El primero es el uso del lenguaje que estamos viendo en el discurso público, y lo quiero comentar porque, pues desgraciadamente estamos viviendo una época de polarización que ya está conduciendo a violencia. El día de ayer en la mañanera, el señor presidente en 4 minutos usó las palabras de, dijo, racistas, clasistas, hipócritas, son muy corruptos, son muy rateros, despistados, aspiracionistas, buscan llegar a ser fifí, quieren que continúe el mismo régimen de corrupción a favor de un sistema político muy parecido a la oligarquía, no son demócratas porque han participado en fraudes electorales. El día de hoy en la mañana siguió atacando de conservadores, el conservadurismo, etcétera, todos aquellos que están en contra de una reforma a la ley que rige el Instituto Nacional Electoral. Eh, Hace meses, cuando recién la envió, pues habíamos hecho un análisis de algunas cosas que valían la pena y otras cosas que no son convenientes. Evidentemente, todo partido en el gobierno busca cambiar las reglas electorales y no debe de sorprendernos. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, y todos buscan ajustar las reglas ya estando en el gobierno electorales. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Lo peligroso no es que busque cambiar las reglas, y ahorita voy a entrar que sí tiene ciertas áreas de riesgo. Lo peligroso es la beligerancia en el lenguaje, porque en la escalada simétrica de violencia, pues primero vemos un lenguaje verbal y después escala a violencia física. Y esta parte lo estamos viendo en otros países. Y además, el denostar una marcha que creo que se va a hacer el próximo domingo, pues finalmente, pues el rey de las marchas, el rey de los bloqueos, el rey de los plantones, ahora se molesta porque hay una marcha en un domingo donde se va a hacer una disrupción menor en la vida de la ciudad. Entonces, creo que debemos de cuidar nuestro lenguaje desde el punto de vista público, porque un lenguaje de denostación, de descalificación,
y finalmente de negar la legitimidad del otro, opinar distinto, en este caso en el tema de la reforma electoral, pues es peligroso. El por qué no la reforma electoral, pues ya lo hablamos. El primero, pues quitarle el control del padrón al Instituto Nacional Electoral para dárselo al gobierno o a la Secretaría de Gobernación, pues es un absurdo, sería un retroceso generacional gigantesco. El darle el control de las elecciones a la federación, desapareciendo a todos los institutos electorales de los estados, el eliminar la representación de diputados de forma directa para volver a todos ellos diputados de lista, le quita al ciudadano el poder de elegir a sus representantes y se les pasa a los partidos. El tema de financiamiento de partidos, que nos encantaría que les quitaran dinero, y creo que hay que reducirlo y regularlo, pero no hay que olvidarnos de que, de acuerdo a estudios de los gastos de campaña, solamente se reporta 1 peso y otros 9 pesos vienen de donativos o de aportaciones de manera ilegal. Todo esto es importante mencionarlo porque el día de ayer se votó en comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos que va acompañado a la ley de ingresos. Este presupuesto de egresos pasó por línea partidista, tuvo 30 y tantos votos a favor de Morena y sus aliados contra 20 y tantos votos de que no están de acuerdo. En este presupuesto vienen recortes importantes al INE, que es el recorte más importante, son recortes de más o menos 6,000 millones de pesos, pero también vemos recortes importantes en otras áreas que también son importantes y que están relacionadas, como el tema de justicia. Al Consejo de la Judicatura le recortan 1,286 millones de pesos, a la Suprema Corte 103 millones de pesos, 35 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INAI 18 millones de pesos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones otros 18 millones de pesos, a la Auditoría Superior de la Federación 122 millones de pesos. No es coincidencia de que esta beligerancia declarativa está siendo destinada a recortar recursos al árbitro electoral, a las instancias jurisdiccionales electorales, pero también a las instancias de impartición de justicia, como es el Consejo de la Judicatura, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el Instituto Federal de Transparencia, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación. Estamos ante un asedio desde la presidencia y a Morena a todos aquellos organismos autónomos que tienen en su cancha el garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo la legalidad. ¿A dónde se va ese dinero? Pues se va a los programas de bienestar, casi en su totalidad. ¿Qué es lo peligroso de que los programas de bienestar, pues hemos visto de que no tienen reglas de operación claras y no hay un padrón auditable? Son programas clientelares y son programas que ya la misma Auditoría Superior de la Federación, con algunos de ellos, ha estado declarando de que hay irregularidades, hay padrones donde se encuentran gente inexistente o inclusive funcionarios públicos, como uno de los programas de la Secretaría del Trabajo, donde pues estos angelitos cobraban como funcionarios públicos, pero también estaban inscritos en uno de los programas de jóvenes construyendo el futuro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sí, para concluir, para ir cerrando, Oscar, en la conclusión. Sí, debemos de buscar hoy a nuestros diputados federales. Tenemos 8 diputados federales de Sonora, 7
por elección directa, todos ellos de Morena, todos ellos presumiblemente van a votar en contra de los intereses del Estado, Que porque nadie no sabe viene, qué hacen, que nadie sabe qué hacen los no, diputados nadie federales. sabe qué hace, y Nada. está Fernando Morales, que es diputado plurinominal Tampoco por nadie Acción sabe Nacional. tampoco nadie sabe qué hace. Ni uno. Por Acción Nacional. Entonces, si usted conoce a su diputado, háblele. Y hay dos cosas importantes. Hay que proteger a los órganos electorales, a los órganos garantes de justicia, a los órganos garantes de transparencia, a los órganos garantes de las auditorías del gasto público. Y la otra parte, debemos de ser muy puntuales en el uso del lenguaje. Yo me declaro en este tema crítico del presidente, pero jamás me atrevería a denostar y a negar la existencia, la personalidad y el derecho a disentir. Voltaire nos decía que defendería con su vida el derecho a disentir, aunque la persona esté equivocada. Nosotros debemos de elevar el nivel del debate, y lo que veo tristemente en esta escalada simétrica de violencia verbal, si no la paramos y si no la señalamos y si no la observamos, va a llegar a violencia física. El día de ayer veíamos en Hermosillo actos de violencia, pues lamentables desde el punto de vista de violencia familiar. Entre otros programas que se recortan al 100% son los albergues para mujeres violentas que sufren de violencia familiar. El gobierno federal del año pasado destinarles 330 o 340 millones de pesos. Este año propone cero para 2023. Vaya situación. Hablemos con nuestros diputados y cuidemos nuestro lenguaje, porque vía el lenguaje es como podemos construir o destruir el día a día y una agenda de paz. Totalmente de acuerdo, construir o destruir. La palabra dice tanto, yo estoy de acuerdo que, y no solo el presidente, y tienes toda razón en lo que dices, pero también la oposición y muchos, vaya ahí en Twitter, que están elevando, ya se están maldiciendo, se están tonteando, hay un lenguaje, hay una impunidad declarativa doquier. Yo ya veo los límites rebasados doquier y el debate se ha pulverizado y se ha rebajado. Y yo creo que sí, las autoridades deben de poner el ejemplo de cualquier nivel. Gracias, Oscar, y abrazo. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo Muchas martes. gracias. Muy buen día a todos.